Se encuentran tramas céspedes y conforme se aleja de la base, hay plumos que conforman estantes horizontales en el tronco. Los dendroides y plumos se especializan en tallos más estrechos de pequeños árboles y ramas de arbustos, zonas de poca luz, como también en la base con musgos Lopidium y Pinatela. En todos los continentes con bosque tropical, en la imagen de la derecha se muestra Cematophyllum subtremulosum, perteneciente al género Cematophyllum, uno de los más comunes en las bases húmedas de los bosques tropicales. Además, así como las especies que podemos encontrar en la base difieren a las que podemos encontrar en el resto del árbol, se ha encontrado que estas, de hecho, son iguales a las encontradas en el piso del bosque. También factores como la textura, la altura y la orientación del árbol toma también un lugar importante en la distribución de especies de briófitos. Es de resaltar la importancia del sotobosque como hábitat de los briófitos. En el tronco superior podemos encontrar que se albergan especies comúnmente epáticas, foliosas como Frulania y Legionnaceae, algunos musgos en alfombras lisas o con forma de hilos pertenecientes a las familias Hematophyllaceae, Hypnoceae y el género Mitridium, como Mitridium microundulatum, que podemos observar en la imagen. Su distribución puede generalizarse pantrópicamente, es decir, en todo el trópico, como parámetros de los estándares en el briófito, y los intervalos isotérmicos, es decir, la misma temperatura. Encontramos bajo esta clasificación pantrópica asociaciones de trópico bajo y submontano entre 20 y 27 grados centígrados, asociaciones subtropicales y montanas de selva tropical y bosques nublados entre 12 a 20 grados, asociaciones templadas boreales y subalpinas en bosques elfos de Ericaceae entre 5 a 8 a 12 grados y asociaciones afro-subalpinas con Syntrichium calvani, conocido fuera de los trópicos húmedos y típico de subpáramo. En las ramas bajas podemos encontrar esteras briófitas de Plagiochylla, Bassania, Macrotridium y otras tantas más. Se encuentran también epífilas hepáticas foliosas de la familia Legionnaceae, abundantes en el sotobosque, fuera del alcance de la luz directa, que para muchos es desecante y dañino. Se observa un patrón de disminución en la riqueza de especies epífilas, siendo mayor en el sotobosque con respecto al dosel, fenómeno contrario en epífitas. En presencia de agua albergan especies de la familia Meteorizae y Pteroviceae, como también hepáticas foliosas como Frulania y Legionnaceae, también de la familia Nequeraceae. Géneros como Lopidium o Pinatela también de una alta distribución de Cematophyllum y Taxitelium, junto con otras tantas especies en cada continente. Muchas especies que están presentes en pequeñas ramas del dosel no están restringidas a este hábitat, y podemos encontrarlas también a lo largo del tronco o viviendo en el sotobosque, además que son consideradas facultativas en selva tropical, puesto que están adaptadas al crecimiento en sustratos inestables y abiertos. A la derecha se observa Pseudobarbela mollissima, un musgo colgante. Más arriba en las ramas principales, donde hay luz intensa y desecación, se encuentran alfombras de musgos Gryphaceae, Herpodiaceae, Orthotrichaceae y Cematophyllaceae, como también hepáticas como Frulania y Legionnaceae. A la derecha se observa una imagen de Cryphaea jamesoni de la familia Gryphaceae. En el dosel exterior se está expuesto a estrés causado por vientos con mayor velocidad, pero en el interior del dosel hay muy poco movimiento del aire. Se dice que el aire del dosel superior en los bosques tropicales se comporta como una capa de aire que va en un sentido plano, diferente a otros bosques donde hay barridos y el aire penetra en la capa inferior. Aquella débil turbulencia es incapaz de modificar el gradiente de temperatura que se presenta en el interior del dosel. La variación de las comunidades son más variables en el mismo árbol que entre árboles, y a su vez varía entre árboles ubicados en el bosque que en árboles aislados. Se favorecen principalmente de dispersión asexual cuando se ubican en el dosel, y la dispersión sexual mediante esporas para la dispersión de alto rango. Cuando en el bosque
irrumpe algún fenómeno natural o antrópico y muere un árbol, este puede proveer hábitat a algunas especies epífitas, especialmente epixílicas, es decir, que crecen en plantas muertas. Las familias más comunes son Cematophyllaceae, Jocheraceae y Leucobriaceae. Allí se alberga una gran diversidad en lo que respecta a este tipo de plantas, ya que en áreas muy pequeñas se pueden encontrar gran cantidad de taxones. Para clasificar el estado de descomposición de la madera donde se sitúan estas especies, se propone una clasificación basada en una prueba con una navaja. En primer lugar, la madera donde no entra la navaja. En segundo lugar, cuando entra la navaja, entra 1 centímetro. Posteriormente, la tercera categoría, cuando la navaja penetra varios centímetros. Finalmente, cuando la navaja penetra hasta el centro, es decir, cuando penetra profundamente, estas dos últimas asociadas a un alto reservorio de agua disponible para las especies brófitas. Esto toma relevancia teniendo en cuenta que las especies están condicionadas por el estado de descomposición del sustrato. En condiciones estables de clima, se favorece el crecimiento de tramas y alfombras, mientras que cuando hay inundación, se favorecen las formas dendroides y alfombras colgantes, que se reproducen mediante un banco de diásporas para volver a colonizar cuando pasa la inundación. Cuando las condiciones son de un ambiente seco, se favorece la formación de céspedes cortos y en la sombra las tramas se aventajan para dispersarse en esas condiciones con baja intensidad de luz. En cuanto al muestreo, las estrategias más frecuentes allí son uso de cuadrantes, que pueden ser de 10 por 10 cada 40 centímetros, lo que es muy útil para ver distribución de especies a lo largo del árbol. El uso de morfoespecies, es decir, esbozos, descripciones de la morfología de las especies, aun cuando no se sepa qué especie es. El uso de cilindros, los cuales son estructuras de acetato rodeando las ramas para rastrear la ruta de dispersión de las epífitas. Los releves, lecturas descriptivas que hace un buen observador caracterizando todo lo que pueda del ambiente y incluyendo los especímenes, esto ayudando de diferentes técnicas de alpinismo y escalada, con el uso de cuerdas y arneses para la toma de fotos panorámicas del dosel y la recolección de especímenes, los globos de aire dirigibles para la toma de fotografías en lugares de difícil acceso, el uso de grúas e incluso el montaje de plataformas que permiten caminar a la altura del dosel. Es importante resaltar que la recolección de especímenes tiene problemas en su ejecución, pues las ramas pequeñas no son fáciles de muestrar y no todos los árboles soportan el arnés en ramas secundarias, además que está muy condicionado por el investigador y puede dar datos engañosos a nivel cuantitativo si un investigador tiene particular fijación por lo que puede alcanzar a recolectar, dejando a un lado lo que no recolecta. Aquí algunos ejemplos de lo que se muestra en el artículo con respecto a los métodos de muestreo, que de izquierda a derecha muestran las técnicas de alpinismo y escalada con el uso de cuerdas y arneses y diversos nudos correspondientes a las técnicas diferentes, una plataforma ensamblada que permite caminatas a gran altura y finalmente el uso de una grúa. El rol que cumplen las epífitas briófitas es muy diverso, cumplen con diversos servicios ecosistémicos que van desde la captura de la humedad atmosférica, suministro a aves y mamíferos de materias primas o agua, favorecen la colonización de otras especies como por ejemplo traqueófitas, además usan como soporte las raíces adventicias y le ayudan a captar el agua y nutrientes, como es el caso de los musgos, que cubren acacia, que tienen nódulos donde albergan bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, ayudan a orquídeas de helechos como Melpomene, que crecen sobre alfombras de briófitos e incluso se dice que pueden hacer que estos helechos toleren los 4.250 metros sobre el nivel del mar. El humus que producen ayuda a acercar varias ramas de los árboles, sirviendo finalmente como abono para las semillas, como por ejemplo las semillas del ficus. Provee sustrato a un gran número de traqueófitas como orquídeas y helechos. También existen interacciones negativas, como es el caso del efecto vendaje, como por ejemplo Erythrodium squarosum,
que podemos observar en la parte inferior derecha y que en plantas de cacao puede afectar el rendimiento. Además proveen de hábitat a un gran número de animales como artrópodos, ranas y salamandras, entre otras. Bueno, y muchas gracias por su atención. Aquí están las referencias del artículo. Muchas gracias.